Bueno, efectivamente les voy a platicar, bueno, me pidieron el comité organizador que les platicara de las aportaciones que había hecho el doctor García Corín mientras trabajamos juntos. Yo en realidad decidí pues hablar un poco más en general de las aportaciones que hizo en la física biológica y en la transición vítrea. Antes de empezar con la plática, sabía que el auditorio era principalmente de estudiantes, quería platicarles de algo que a mí me parece muy interesante. Resulta que en varias universidades, no en México, pero sí en varias universidades del mundo, han surgido unos posgrados que a mí me parecen pues, sumamente atractivos. La gente que termina de estudiar física hace algún posgrado enfocado en escritura de la ciencia. Se dedica a esta gente pues, a hacer investigaciones bastante serias de historia y bueno, pues se convierten en escritores profesionales, ¿no? Y en los últimos años, pues esto ha detonado en una cantidad impresionante de libros que son sobre historia de la física o sobre divulgación de la física, o hay gente que incluso hace libros de física, aunque sean muy profundos, de manera increíblemente accesible, ¿no? Ahorita les voy a contar de uno. Uno de los posgrados que ha tenido un éxito impresionante está en la Universidad de Baltimore. En esta universidad tienen más de 150 alumnos inscritos de todo el mundo y publican una cantidad impresionante de cosas, ¿no? Entonces, de estas cosas nuevas que han estado surgiendo, que están, bueno, a mí en lo personal me han interesado, y lo que quiero es despertar su curiosidad porque lean no solo lo que ven en las aulas, sino que se enteren de que hay una cantidad impresionante de libros, ¿no? Uno de los libros que les puedo recomendar ampliamente es un libro de Dava Sobel. Dava Sobel es una persona que ha escrito libros desde hace muchísimos años. El primer libro que yo sepa que escribió Dava Sobel es un libro que escribió sobre pues, las ecuaciones que se pueden generar para calcular la cantidad de planetas con vida, ¿no? Que se llama la ecuación de Drake. Ella escribió un libro con Drake, que ya es el libro es de los finales de los 60. Esta persona tiene mucha experiencia. Este libro es sumamente interesante por una razón. Esta persona lo que hizo fue leer las cartas que le mandaba Galileo a la hija y la respuesta de ellas, ¿no? La hija se llamaba María Celeste, vivía en un monasterio que estaba pues, prácticamente enfrente de la casa de Galileo. Galileo era viudo, tenía dos hijas, una hija murió pronto, también ahí en el monasterio. Tuvo un hijo que se llama Vincenzo, pero Vincenzo no tuvo hijos y tenía poca relación con él, y él dedicó su vida pues, a estar cerca de la hija, ¿no? Las cartas que le mandaba Galileo a la hija, las quemaron, o sea, las quemó la Madre Superiora, pero las cartas que le mandó la hija a Galileo se conservan, todas. Y entonces es muy fácil seguir que él escribía a Galileo, porque siempre decía, ay, padre mío, como tú me pusiste la carta de tal, de ayer o de antier o tal, y entonces le contestaba. Este libro es maravilloso. Es increíble porque pues, pueden ver mucha de la realidad de Galileo, la realidad del juicio, ¿no? Que siempre a uno le ponen así como que a Galileo, en la típica foto o el cuadro es entrando ahí a un lugar inmenso, ¿no? Pues fue en un cuartito con una banca, no le hicieron más que 6 preguntas. De las 3 primeras era ¿cuál es su nombre, cuántos años tiene, dónde nació? O sea, es muy interesante que vean cuál era la relación de Galileo con el Papa. O sea, el Papa en esa época fue el párroco de la iglesia donde estaba Galileo, y él era un súper admirador de Galileo. Le terminó publicando los 2 diálogos, ¿no? Entonces es muy interesante ver porque ahí, bueno, no se acaban muchas de las cosas. Aquí hay otro libro, hay una foto de una época en la que han salido libros sobre Newton, ¿no? En especial, hay varios en especial que se han abocado a la época en la que Newton estaba desaparecido. O sea, Newton hubo una época en que antes de que fuera cargado de cosas gubernamentales desapareció. Y este libro, esta hoja, yo la saqué porque tiene un cálculo maravilloso. O sea, en la época en la que estuvo perdido se dedicó a la alquimia y al estudio de la Biblia. Y en el estudio de la Biblia se dedicó a hacer los números de la Biblia. O sea, calcular según la Biblia cuándo se hizo todo. O sea, cuándo se abrió el mar muerto, cuándo se creó el mundo, cuándo todo, ¿no? Entonces, en este cálculo
aquí de hecho dice cuándo empieza el Apocalipsis, en el 2152, ¿no? Es cuando van a salir 2 soles y las trompetas y todo, ¿no? Entonces es bien interesante. Es un libro inmenso de Newton. Este libro tiene más de 3000 páginas de anotaciones sobre la Biblia y todo lo que va a pasar. Está bastante padre, ¿no? Y luego, miren, aquí también son cálculos de Newton, ¿no? Y luego, finalmente les quiero platicar un poquito de estas cosas que se han estado estudiando. Esta hoja que está aquí enfrente es una página de las 3.500, de las más de 3.500 páginas que tenía la CIA sobre Albert Einstein. Entonces resulta que hubo una época, yo no sé si ustedes saben, que después de la Segunda Guerra Mundial, hay una época, esto se llama el macartismo, que es una época en la que pues un senador, ¿no?, y el presidente se dedicaban a perseguir a cualquier persona que dijera cualquier cosa que sonara a socialista, ¿no? Esto fue en la época de la Guerra Fría. Y entonces empezaron a perseguir a la gente que tenía alguna tendencia de izquierda, ¿no? Dentro de esta gente que echaron de Estados Unidos, bueno, pues fue Oppenheimer, ¿no? Fue perseguido, aun cuando les había hecho la bomba nuclear. Y otras de las personas así muy famosas que fue perseguido y se tuvo que ir a Estados Unidos fue Charles Chaplin, que era un gran amigo de Einstein. De hecho, la persona que corta el cable, el cable de inauguración, cuando se presenta por primera vez Luces de la Ciudad, fue Albert Einstein, que era un gran amigo de Charles Chaplin. Y si no han visto Luces de la Ciudad de Chaplin, algún día vean, es simpaticísima la película, ¿no? Bueno, aparte es una película muy inteligente. Y entonces resulta que contra la CIA tenía gente persiguiendo a Albert Einstein todo el día. O sea, apuntaban, salió a tal hora de su casa, vio a tal persona, dijo tal cosa, y son 3.500 páginas. Y entonces, lo que es muy curioso es que él era era realmente una persona con una actividad política grande. O sea, ¿qué tan grande era la política? Que en la época de los linchamientos a los negros ahí en el Mississippi, ¿no? Él iba y se paraba enfrente y hacía un escándalo para que la policía agarrara a los blancos que habían linchado a los negros. O sea, tenía actividades importantes, sobre todo en cuestiones de racismo, ¿no? Pero parece que era tan poderoso Albert Einstein, tenía tanta gente conocida que en realidad no se atrevieron a expulsarlo nunca. Aún cuando en este libro se dan pruebas de que tuvo relaciones con una espía rusa, que cuando uno ve la foto, bueno, se da cuenta que era imposible que alguien se pudiera resistir a esa espía rusa, impresionante. Y menos él, ¿no?, que era mujeriego. Y resulta que el esposo de esta espía rusa tuvo acceso a tomar fotos a los desarrollos de la bomba nuclear, ¿no? Entonces, han surgido una cantidad de historias que estaban así como que ocultas, ¿no? Pues ahora como que los físicos pues ya somos gente un poco más normal, ¿no? Pero en esa época tenían una vida política bastante interesante. Entonces, pues lo que quería hacer es, ahí por último les voy a contar resulta que hay una persona que fue una de las primeras personas que hizo la teoría de cuerdas, se llama Leonard Susskind. Este señor es una persona que tiene una profundidad de pensamiento así brutal, ¿no? Y ahora ha sacado una serie de libros que yo creo que a ustedes como alumnos les convendría mucho conseguirlos. El problema es que están en inglés, y apenas acaban de salir. Son varios tomos de Leonard Susskind. Y el primer tomo se llama Mecánica. El primer tomo llega, o sea, ve toda la mecánica hasta Hamilton, ¿no? O sea, pueden ahí hasta aprender, digo, hasta Poisson, ¿no? Pues resulta que prácticamente no tiene ecuaciones. Y es impresionante. O sea, son 180 páginas que o sea, el motivo de estos libros van a ser varios tomos. El siguiente va a ser de mecánica cuántica. Él dice que va a escribir unos libros de lo mínimo que tiene que saber alguien para dedicarse a la física. Y entonces los libros parecen que son bobos, pero no son bobos, son impresionantemente profundos. O sea, analiza absolutamente todo. O sea, dice, a ver, vamos a escribir el lagrangiano, ¿no? Y ahora vamos a hacer pues, una teoría para, bueno, vamos a hacer una trayectoria mínima, no sé. Y entonces, ¿y por qué tiene que ser una energía menos la otra? ¿No? O sea, ¿por qué no es la energía potencial más la cinética? ¿Por qué es una menos la otra, no? Y entonces les contesta, o sea, les dice, cito a Laplace, ¿no? Y él pone ahí, ¿cómo? Dice, es que si hacen cualquier otra operación con estas no sale.
O sea, es la única que me recupera las ecuaciones de Newton, ¿no? Y él lo pone. A ver, usted como físico tiene que saber que esto nadie lo sabe, ¿no? Y entonces a ustedes les dicen, pues a ver, es bien simple, escribe la Lagrangiana y dice esto, y la gente no lo sabe, pero también escribe, así como apunta sobre muchas cosas que se saben, también dice muchas cosas que no quedan claras, ¿no? Entonces es súper interesante. ¿Qué es lo más importante que dice? Bueno, la electrodinámica cuántica, que es la teoría más poderosa, está basada en esto y no sabemos ni por qué, ¿no? Entonces son libros muy interesantes, yo se los recomiendo. Uno, pues que lean lo más que puedan de divulgación, no les va a dar mucho bagaje y cultura en la física, y la otra, que este tipo de libros, no como los de Leonard Susskind, los vean. Y por cierto, ustedes que son de la nueva tecnología, ustedes saben que en iTunes se pueden meter se llama eUniversity. Son pláticas de conferencias que se han dado en todas las universidades y ustedes las pueden ver en iTunes. Todas las pláticas de Leonard Susskind están arriba. Y es de la Universidad de... ahorita se me fue. Pero bueno, se escribe Leonard, así como Leonard, y Susskind, se escribe Susskind con doble S. ¿Son gratuitas? ¿Mandé? ¿Es gratuito? Sí, es gratuito. O sea, se meten en iTunes y ponen University y ahí están todas las pláticas, unas cuestan, otras no. Y ahí están las pláticas, ¿no? De hecho, si me da tiempo al final, creo que aquí en la computadora tengo unas, no estoy seguro, pero bueno, lo podemos ver, ¿no? Bueno, por cierto, estas pláticas son maravillosas, digo, les explica cosas de relatividad, de física estadística, de mecánica, y es súper clarito el tipo, todo dice por qué lo hace, es muy interesante. Bueno, entonces espero que esto los motive pues para que se lean, ¿no? No solo física, sino las demás cosas que hay alrededor de la física. Y ahora la plática que yo les voy a dar, bueno, es sobre las contribuciones del doctor Leopoldo García Colín en dos cosas que yo trabajé con él, una es la transición vítrea. Les voy a hablar un poquito de lo que hice con él en teoría cinética y de lo que hice en física biológica, ¿no? Bueno, les platico rápido yo cómo lo conocí al doctor Colín. Resulta que yo tenía, en mi generación, éramos un hombre que era yo y 3 mujeres. Obviamente las 3 mujeres eran como 1.000.000 de veces más hábiles que yo, ¿no? Digo, ellas eran aplicadísimas, estudiosísimas, o sea, eran de verdad unas lumbreras. Lo curioso de la vida, digo, eran 1.000.000 de veces mejor alumnas que yo. Lo curioso es que yo sabía lo que dedico a la física, ellas no. O sea, no a la física tal cual como investigadores. Una de ellas se dedica a hacer museos en los países árabes. Otra de ellas es ama de casa en Francia. Y la otra trabaja en el, ¿cómo se dirá? En el Buró de Estándares, donde dan todos los estándares y las medidas en Estados Unidos, que es el gobierno. Ahí tienen una salida de un acelerador de neutrones. Ella pues está ahí, pero no hace ciencia, o sea, ella lo que hace es como prender el aparato a los científicos que van y todo esto, ¿no? Pero yo les digo que eran bien abusadas. Bueno, ¿por qué conocí al doctor? Porque ellas siempre pedían que nos tocaran los mejores maestros, y ellas eran así como, pero eran terribles, ¿no? Les daban el maestro que querían y como querían lo estaban dando ahí lata, ¿no? Y entonces hubo una época en que ya estábamos acabando la carrera y le pidieron al doctor García Colín que nos diera varias materias. Nos dio 3 materias, nos dio física estadística 1 y 2 y temas electos de física estadística. En una de esas veces que nos estaba dando clases hubo una huelga muy grande cuando el rector era Julio Rubio. Y entonces el doctor García Colín nos dijo, pues ¿qué creen? ¿Que por qué hay huelga no va a haber clases? Pues nada, se me van al Colegio Nacional, ¿no? Él era miembro del Colegio Nacional. Y nos dijo, aparte como no tienen nada que hacer, la clase va a ser diario. Entonces nos hacía ir diario al centro de 10 a 12 para darnos clases. Bueno, obviamente acabamos el programa y vimos más y más y más y más y más, ¿no? Al acabar este curso, él se me acercó y me dijo que qué quería hacer yo de mi vida, ¿no? Yo le dije que yo me quería ir a hacer pues cosas de astronomía o astrofísica o algo que tuviera que ver con relatividad o gravitación. Yo iba para otra historia, ¿no? Y entonces llegó y me dijo, no, por ejemplo, se quiere hacer una maestría conmigo, que hay un problema de transición vítrea súper importante, que tal y cual. Y bueno, yo realmente ya para entonces, pues yo ya le digo, me había involucrado mucho con él y decidí quedarme a hacer la maestría aquí, ¿no? Y entonces resulta que cuando empiezo la maestría me dice que trabajo en transición vítrea, y les voy a platicar rápidamente, así muy someramente para que medio sepan cuáles son los problemas que hay en la transición vítrea, ¿no? Si ustedes si quieren medir la capacidad calorífica
con respecto a la temperatura de un líquido depende de la forma en que lo enfrían, en qué termina la historia. Si ustedes lo enfrían de manera muy rápida, lo más seguro es que cristalice. Entonces van a tener un líquido que va a tener aquí un brinco y va a cristalizar, ¿no? Si este proceso lo hacen muy lento, en el que no haya perturbaciones, en el que no haya contaminantes y demás, y digo, todos sabemos que lo podemos hacer, pues resulta que lo que van a tener es que la capacidad calorífica va a pasar, ¿no?, por encima de esta temperatura donde cristaliza. Y si ustedes, aunque esta cosa va a estar como un sólido, si le sacan unos rayos X, en realidad va a seguir teniendo la estructura de un líquido. Y lo único que va a suceder, a diferencia de líquidos, es que su viscosidad va a aumentar exponencialmente, o más que exponencialmente con respecto a la temperatura. Finalmente, va a llegar un momento en que esta cosa que se llama líquido sobreenfriado, ¿no?, va a tener un decaimiento en la capacidad calorífica, y es lo que nosotros conocemos como un vidrio, ¿no? Que en esa etapa es más estable. Cuando es un líquido sobreenfriado, con cualquier cosa puede cristalizar, ¿no? Entonces, pues esta descripción, que aunque aparece trivial, en realidad no lo es muy complicada y nunca ha sabido nadie por qué las cosas realmente físicamente vitrifican. No se ha entendido el problema. Y otra de las gráficas que les puedo enseñar es, si ustedes ven cómo cambia la viscosidad con respecto a la temperatura, ¿no?, cuando es el inverso de la temperatura, pues resulta que como este es el logaritmo, aquí hay una parte en la cual pues el cambio de la viscosidad sería como un exponencial, y estos vidrios se les llama fuertes, son un tipo de vidrios, ¿no? Y hay otros que son principalmente los poliméricos, que lo hacen de esta manera, de una manera muchísimo más complicada, y se llaman frágiles. Y de hecho, para pasar de fuerte a frágil, lo que se mide es, por ejemplo, se considera pues, que es menos frágil que que es el más frágil de todos. Poder reproducir estas curvas es bastante complicado teóricamente, ¿sí? ¿Por qué aparte es muy complicado? Porque depende de la velocidad con la que lo enfrían es que se obtiene esa curva. Entonces luego, para obtener estas curvas, pues los experimentales se ponen de acuerdo, ponen una velocidad de enfriamiento, ¿no?, y entonces así pueden comparar todos sus datos. Este problema lo empezaron a estudiar el doctor con Patricia Goldstein de la Facultad de Ciencias y con Felipe del Castillo del Instituto de Materiales. Ellos no siguen trabajando, siguen siendo investigadores activos. De hecho, esta foto es bastante reciente, son tal cual como están ahora, ¿no? Y entonces, estos fueron los inicios. También cuando iniciaron había un par de personas más, pero estas personas trabajaron muy poco tiempo y ya no siguieron haciéndolo. Uno es Mariano López de Haro y el otro es Rosario Rodríguez. En realidad empezaron a hacer el trabajo 5, todos ellos estaban en el Instituto de Materiales, pero después 2 de ellos se dispersaron, y estos 3 son, o sea, el doctor García Colín y ellos 2 son los que se quedaron trabajando en el problema por mucho tiempo. Ellos, el primer artículo que escriben, lo escriben no, espérenme, me brinqué un artículo de ellos. Sí, no, me brinqué un artículo de ellos. Bueno, ellos escribieron un par de artículos nada más. Y los artículos los escribieron por ahí uno debe ser del 80 y algo, y el otro debe de ser tal vez del 89, como 86 y 89, ¿no? Y entonces resulta que cuando yo llegué con el doctor me dijo, pues a ver, le hace estos 5 artículos y se los estudia bien, se los aprende bien y luego viene a ver si se le ocurre algo, ¿no? Y entonces 2 de los artículos eran los que había escrito con Patricia y con Luis Felipe, y otro par de artículos eran de un hindú, ¿no? Y entonces, pues cuando me dejó estos artículos, pues yo me di cuenta que había una manera de que si uno calculaba la entropía, en este caso incluso es la entropía configuracional, pues es la forma en que se pueden acomodar los átomos con las moléculas que están en el vidrio, uno podría calcular esas curvas, ¿no? Entonces me acuerdo que llegué con el doctor y le dije, oiga doctor, pues ya me leí los artículos y pues según yo, si calculamos esto podemos reproducirlos, ¿no? Y entonces conmigo siempre fue muy especial, o sea, no es ni bueno ni malo, o sea, simple y sencillamente era como era conmigo, a mí me resultó al final bastante bueno.
Resulta que él conmigo era como muy, era muy amigable en la cuestión personal, pero no en la laboral. O sea, en la laboral yo le decía algo y, por ejemplo, cuando llegué le dije, oye, hice esto, tal y cual y cual. Se me quedó viendo, cuando acabé, me dijo, ¿y dónde está el artículo? Entonces yo me le quedé viendo y le dije, bueno, no sabía que podía escribir un artículo, pero yo no sé escribir artículos. Y me acuerdo perfectamente de sus palabras, pues qué poco hábil. O sea, acaba de leer 5 artículos y no sabe cómo escribir uno, pues vaya a escribirlos bien. Y vea cómo sacan los artículos y me lo escribe, ¿no? Entonces, pues imagínense, yo acababa de terminar la licenciatura, estaba empezando la maestría y bueno, total que me regresé y escribí el artículo y es este. Salió en el Física 1998 y lo que hice es que pude hacer una generalización de esta ecuación que se llama Williams-Lagrange, que es la que reproduce todas estas, pero desde un punto de vista teórico. Y nada más les cuento rápido que yo lo que pude hacer es, agarré una cosa que se llama el modelo de Flory, que es agarrar así como un cubito, bueno, no es un cubito, sí es un cubito porque se hace en 3 dimensiones, y en el cual ustedes se pueden acomodar viboritas, ¿no? Y lo que hacen es ver de cuántas maneras pues pueden acomodar estas cosas que pueden ser polímeros o pueden ser moléculas conectadas y demás, ¿no? Y lo que yo hice fue calcular a partir de esto la entropía configuracional. Y entonces, bueno, encontré incluso relaciones entre la entropía configuracional y entropías a una temperatura y demás, pero no vamos a hablar de la historia. El chiste es que lo pudimos hacer. Y entonces, cuando acabé la maestría, el doctor me dijo que sí, que bueno, que pues ya empezara a hacer el doctorado y que a ver qué lo iba a hacer, ¿no? Y entonces resulta que lo que yo ahora hice es agarrar tal cual mecánica estadística, o sea, estadística pura, y ver cómo eran los monómeros de cada, por ejemplo, en este caso voy a hablar de vidrios fuertes. O sea, me fijaba, por ejemplo, cómo era el boroxol, ¿no? Que es un boro con unos oxígenos, o sea, es un boro con 3 oxígenos, ¿no? Y entonces, el chiste es que lo que yo me puse a hacer es ver cómo se unían, ¿no? Ver las uniones atómicas y cuántas configuraciones podían hacer. Y entonces, a partir de eso, utilicé una cosa que se llama una matriz estocástica que da la probabilidad de estas uniones. Y con esa matriz estocástica pude calcular la entropía configuracional, y de la entropía configuracional pues ya pude calcular a partir también de la probabilidad el tiempo de relajación y la viscosidad, y pude calcular todo. Entonces esto fue lo que empezó en el doctorado, fue en mi segunda etapa. No, pues miren, de hecho no es un boson, es un B2 o 3, ¿no? El boroxol. Y entonces empecé con esto y finalmente pude escribir la probabilidad de que un nuevo de estos monómeros se pegara para empezar a hacer un vidrio, ¿no? Se pegara un bulto y cómo iba creciendo. Y entonces pude calcular la viscosidad y pude encontrar las ecuaciones de la viscosidad, ¿no? Y bueno, resulta que esto pues pegaba muy bien y no salía todo a partir de la teoría, ¿no? Esto no significa que entendamos cuál era el problema. O sea, el problema es todavía mucho más complicado que esto, ¿no? Y esta fue una primera etapa. Y luego en una segunda etapa pude generalizar todavía más esa ecuación, y lo que hice fue poner una temperatura, que aquí le llamé T', a la cual incluso estos ya no se pueden pegar, ¿no? O sea, donde la probabilidad es 0 de que estas cosas se peguen, y encontré una ecuación mucho más general. Ya después llegó un momento que, como el doctor era como era, yo llegaba y le daba mis resultados de doctorado, y el doctor me decía que hiciera el favor de borrar el nombre de sus artículos. Ya llegaba yo con el artículo, porque se llegaba con los cálculos, ya sacaba que me iba a regresar, y me decía que si no sabía escribir artículos y que me regresara, ¿no? Entonces yo siempre regresaba con el artículo con su nombre y mi nombre. Y llegó un momento en que me pidió que yo ya no pusiera su nombre. Yo le decía que cómo, que era mi asesor de doctorado. Me dijo, bueno, porque me va a dar vergüenza el día que alguien me pregunte, que pase al pizarrón a explicar ese artículo, y yo no tengo ni la más remota idea de lo que está usted haciendo, porque no tengo ni la más remota idea. Entonces, deje de poner mi nombre y quite mi nombre de todos los artículos. Entonces es muy curioso. Yo prácticamente no tengo artículos con el doctor Colín. Entonces los artículos los tengo con mi nombre, y no es porque yo sea ególatra, es porque él quitaba su nombre. O sea, en realidad, yo como estudiante lo que quería es que estuviera él, ¿no? O sea, al revés, a mí me daba pavor mandar un artículo yo solo, ¿no? Con mi nombre. Decía, me van a decir que soy tarado, me van a decir que no. Y no se lo dicen de todas maneras, no importa, pero... Y entonces resulta que eso es curioso. O sea, sí trabajé con él, discutía todo con él, y lo que hacía es que al final lo ponía en los agradecimientos porque él no quería que apareciera su nombre, pero no era una cuestión mía, no era una cuestión de él. Y lo que les puedo decir, que entonces tampoco no es ni bueno ni malo de parte de él, nada más así era, para mí fue muy bueno,
es que él fue muy, en el doctorado, yo creo que si nosotros hablamos de cuestiones de trabajo 2 veces al año era mucho. O sea, pasaba todos los días y me saludaba, yo estaba en el tercer piso, en el 323, me decía buenos días, se ponía a platicar de cosas conmigo, se paraba y se iba. Y cuando yo le preguntaba algo, pues bueno, discutíamos y me daba su opinión y demás, pero él era muy raro conmigo. O sea, realmente no fue una persona que me estaba diciendo todo el día qué hacer, ¿no? Luego ya después algún día me explicó cuál era su razón. Y sus razones pues eran muy claras, ¿no? Bueno, pues bueno, las ecuaciones pues pudimos calcular la probabilidad. Aquí escribí la de, por ejemplo, si hiciéramos un vidrio de selenio, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una unidad de selenio se pegue a otra de selenio? Luego podemos calcular la viscosidad y bueno, podemos calcular todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto fue mi tesis de doctorado, todo esto lo hice, les digo, lo discutí con él y demás. Pero luego, yo regreso en el 2004, después de haber mismo hacer, que les voy a contar, que hice el postdoctorado también gracias a él. Regreso y le digo, oiga, ya tengo un par de ideas, pero ahora sí vamos a ser colaboradores y vamos a publicar, ¿no? De que estuve pensando, ahora que estoy haciendo el postdoc de transición vítrea. Y entonces invitamos a Patricia Goldstein, ¿no? Y entonces lo hicimos pues entre el doctor Patricia Goldstein y yo estos trabajos. El primero que hicimos a mi regreso fue en el 2005. Y bueno, seguimos trabajando en cómo calcular entropía para vidrios fuertes. Y, oye, esta no se ve muy bien, pero pudimos calcular la entropía y la probabilidad de cómo se van formando estos vidrios, y a la hora que uno calcula el experimental con el teórico, pues eran bastante buenos, ¿no? Pero sigo diciéndoles que esto quedó muy lejos de siquiera entender qué era la transición vítrea, ¿no? La transición vítrea es un proceso increíblemente complicado. Es tan complicado que pueden llevar un líquido sobreenfriado a 0.2 grados Kelvin y todavía no vitrifica. La gente no ha entendido por qué. No viola la segunda ley de la termodinámica. Aunque la capacidad calorífica no se va a cero, no la viola porque, primero, no está en equilibrio. Y segundo, si hacen que llegue al equilibrio en ese momento vitrifica, cristaliza. ¿Ok? Entonces son cosas que son muy complicadas porque los hamiltonianos son increíblemente complicados, por un lado, y están increíblemente fuera de equilibrio. Entonces digo, hacer una teoría de esas cosas es muy difícil, ¿no? Bueno, entonces les digo que a mi regreso hicimos este artículo y luego hicimos uno más. Al año siguiente, con Patricia Goldstein otra vez, nos dimos cuenta que nos faltaba un pedacito en la entropía configuracional, y era que ya una vez que se unen estos monómeros pueden tener un cierto movimiento al cual se le llama floppy, y podemos calcular eso. Y de hecho, lo que sí aprendimos es que calculando la entropía configuracional de esa manera podemos entender por qué unos vidrios son fuertes y otros son frágiles y cómo es la transición de unos a otros. Y eso lo pusimos aquí. Digo, en esta parte podemos calcular la entropía configuracional. Depende de R, que es el número de coordinación, que es el número de átomos que pueden unirse de una valencia con otra. Digo, es un poquito más complicado que eso, pero pudimos calcular cómo pasaban de fuertes a frágiles los vidrios. Eso sí lo entendimos por qué, y tiene que ver con el número de coordinación, con el número de uniones que tienen que ver, pueden pasar de frágiles a fuertes, ¿no? Y aquí, pues aquí prácticamente se acabó. En este artículo, en el 2006, que yo es cuando tenía un año aquí contratado, se acabó mi colaboración de transición vítrea con el doctor, ya no volvimos a hacer nada. Yo en realidad ya empecé a tener intereses, bueno, siempre tuve intereses desde que regresé a otras cosas, y ya, este fue el último artículo que tuvimos. Este artículo acaba de salir en el 2013, lo escribí con Patricia Goldstein. A mí me hablaron del boletín de la Sociedad Matemática Mexicana y me dijeron que se podía escribir un artículo sobre todas las contribuciones del doctor García Colina a la transición vítrea. El artículo, pues obviamente es bastante grande, no es un artículo de 30 páginas. En él, Patricia y yo tratamos de escribir pues todo lo que hizo el doctor, recopilamos todos sus escritos, ¿no? Lo pusimos en una sola anotación y explicamos más o menos cuál es el problema de la transición vítrea, y pues, sobre todo pues explicamos qué puede hacerse en un futuro, cuál es la importancia para los físicos, cuál es la importancia para los matemáticos. El artículo salió pues aproximadamente hace como 2 o 3 meses, ¿sí? Entonces, si alguien tiene interés
en saber cuáles son todas las contribuciones que hizo el doctor García Corriera a la tracción vítrea, pues lo pueden encontrar aquí en este artículo. Por cierto, es bastante serio. A mí cuando me hablaron la primera vez, he de confesar mi ignorancia, no tenía ni la más remota idea que era, y pensé que era como el boletín de la Sociedad Mexicana de Física, que uno pues ahí me escribe 2 o 3 páginas, es así como medio, ¿no? Entonces yo me eché el compromiso y cuando me meto a su página a ver de qué se trataba, pues es una revista de investigación seria y su factor de impacto no es bajo, de hecho. Entonces es una revista bastante seria y me decían que los referidos en esa revista pueden durar hasta 2, 3 o 4 años. Es una revista bastante seria. Pero bueno, yo lo hice con mucho gusto con Patricia Goldstein, estuvimos trabajando varios meses y lo interesante es que pues pudimos recopilar, ¿no? Y recordar todo lo que hicimos con el doctor, ella y yo, ¿no? Y bueno, yo después de que terminé de trabajar, les digo, en el 2006 en cosas de investigación con el doctor, en realidad lo que todo el tiempo que siguió, solamente nos dedicamos a hacer libros. O los escribíamos o éramos editores. Pero él era una persona, por lo menos conmigo siempre fue así como que me apoyaba mucho. Yo fui a hacer un postdoctorado en física biológica y a él le interesaba apoyarme, y entonces él siempre fue muy amable y siempre trató de que cualquier proyecto que yo le llevaba, pues él me apoyaba y lo hacíamos, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar a platicar de los libros que hicimos. El primer libro que yo escribí con él fue la teoría cinética de un plasma diluido. Entonces no voy a ahondar mucho en el asunto, pero bueno, el problema no es simple, porque cuando uno escribe la teoría de Boltzmann para iones, pues lo que es más importante es que aparecen campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Y entonces resulta que el campo eléctrico, bueno, pues es muy simple meterlo en las ecuaciones, pero el campo magnético es dificilísimo. En resolver la ecuación de Boltzmann, en este caso, nos llevamos como 2 años. Y entonces no lo publicamos en artículos, porque eran tantos artículos, o sea, tenemos que haber escrito, no sé, como unos 12. Entonces lo que hicimos mejor fue hacer un libro. Entonces salió una versión de la mitad de toda esta teoría en español, y luego publicamos toda la teoría completa en Springer. Y esta fue bien chistoso, porque yo le decía al doctor que no escribamos los artículos, que sacáramos un libro. Y él me decía, no, siempre que mando un libro, siempre me están dando lata y me dicen que no y tal y cual. Yo le dije, bueno, yo me peleo con ellos, ¿no? Con los de Springer o con los que nos acepten el libro, y usted no tiene absolutamente nada que ver. Entonces usted nada más va a ver el libro si algún día no lo acepta, ¿no? Entonces me dijo, bueno, pues si usted se va a pelear con ellos, pues haga lo que quiera, ¿no? Y entonces efectivamente lo hice en un libro, lo mandé para Springer, y la verdad es que la experiencia fue muy simple, o sea, lo referían muy rápido, nunca me pusieron peros, lo publicaron y quedó muy bonito, y bueno, fue muy padre porque es el único libro que tiene el doctor escrito fuera de México. Yo también, ¿verdad? Bueno, entonces siempre le teníamos el doctor y yo mucho cariño a este libro en especial, ¿no? Bueno, luego a mí me tocó dar, bueno, pues como ya la doctora Velasco y el doctor ya no daban tanto teoría cinética, a mí me tocó un rato dar teoría cinética, pero yo cuando aprendí teoría cinética aluciné que no estaban, hay unas integrales de colisión, son horribles. Nunca nada más le dicen a uno, si tienes esferas duras, esta es la solución, y si tiene no sé qué, esta es la solución. Y yo siempre decía, bueno, pero es que si son 20 hojas de talacha, ¿no? Y aparte la teoría cinética siempre le empiezan desde Boltzmann, y en realidad empezó desde Clausius, ¿no? Entonces yo lo que hice fue pues ir haciendo notas y notas y notas, y los libros del doctor donde veía brincos yo muy grandes, pues me hacía toda la talacha en el medio. Y entonces un día llegué con el doctor y le dije que había hecho más legible sus libros, ¿no? Esperando que no me dijera nada, no me dijo nada, y lo único que hizo fue revisarlo y lo publicamos, ¿no? ¿Por qué lo publicamos con el nombre de él? Pues porque realmente yo me basé en los libros que él había hecho, yo nada más los hice mucho más digeribles, me puse a resolver todas esas ecuaciones y demás. Entonces, en mi opinión, este es un libro bastante más entendible que todos los que hay de teoría cinética por ahí, y aparte está en español. Entonces, si algún día les interesa la teoría cinética, pues yo les recomiendo este libro. Viene todo hecho, cómo sacar la ecuación de Boltzmann, cómo resolver en varios casos, con varios sistemas. Creo que es bastante entendible el libro, ¿no? Y entonces, bueno, eso también lo publiqué ahí con él. Y ahora, pues ya les voy a platicar de la última parte. Resulta que yo cuando hice el doctorado, pues me pasó lo que a todo el mundo cuando hace el doctorado. Uno le lleva su tesis a los sinodales, y los sinodales tardan meses y meses y meses,
y no la leen y no responden. O sea, es una cosa. Entonces, en esos meses que yo estaba sin hacer absolutamente nada más esperando, yo estaba en una reunión de invierno, estas de física estadística que se hacen en Tasco, y entonces de repente un tipo empezó a hablar de cómo el ADN se separaba o se juntaba, que se llama naturalización o desnaturalización del ADN. Y yo cuando lo veo, pues inmediatamente se me ocurrió cómo escribir la matriz estocástica de eso. Entonces agarré un papel y me puse así rapidísimo a hacer la matriz estocástica del proceso, que era pues parecido al de la transición vítrea, nomás pasados temas, ¿no? Todo lo que había aprendido en transición vítrea pasado al ADN. Y a la hora que llego, o sea, pude calcular incluso la temperatura a la cual se rompía el ADN. Cuando el tipo llegó al final de su plática, su temperatura era exactamente igual a la que yo había considerado. Su trabajo era experimental. Y entonces yo dije, pues esto está padrísimo, ¿no? Ya sé cómo hacer. Entonces me puse a estudiar cosas de física biológica y entonces publiqué algunos artículos con un muy buen amigo mío que es un biólogo, se llama Edgar Vázquez. Y entonces, pues bueno, me empezó a interesar muchísimo la física biológica. Es curioso, en ese periodo en lo que la gente me revisaba la tesis, saqué varios artículos de esto de física biológica. Bueno, del ADN exactamente, ¿no? Y entonces el doctor, pues fui con el doctor, le enseñé mis artículos, le decía lo que estaba haciendo y tal y cual, yo estaba muy emocionado. Y agarré y me dice el doctor, ya sé con quién te voy a mandar a hacer el postdoctorado. Resulta que el compañero de banquillo, cuando el doctor Colin hizo el doctorado en la Universidad de Maryland, se llama George Weiss. George Weiss es un físico matemático muy conocido en Estados Unidos porque él inventó una manera de resolver los problemas del caminante aleatorio. La hizo con Montrol y su teoría se llama Continuous Time Random Walk. Una persona se volvió, inmensamente famosa. Esa fue su tesis doctoral. Todas las personas que quieren resolver problemas de caminante aleatorio, lo que usan es usar Continuous Time Random Walk. Entonces, siempre que vayan a ver pláticas de procesos estocásticos y demás, es muy probable que les mencione a George Weiss, ¿no? Y entonces, George Weiss es una persona muy peculiar, una persona rara, y entonces vino cuando fueron los 70 años del doctor, cuando cumplió 70 años, hubo aquí, de hecho fue aquí, no fue en el posgrado, hicieron una reunión y demás, pero antes el doctor le había escrito a George Weiss que si yo podía ir, y le había dicho que no. El grupo donde está George Weiss es un grupo así de gente, pues que ha sido muy exitosa, ¿no? en el trabajo de investigación. George Weiss hizo ese laboratorio con Bob Swansea. Entonces ustedes pues, a lo mejor se han encontrado por ahí los libros de Bob Swansea o cosas de Bob Swansea, ¿no? Bob Swansea es así como un monstruo de la física, ¿no? Y George Weiss era un monstruo de la física matemática, hicieron un laboratorio. Y a la primera persona que invitaron fue Attila Szabo. Attila Szabo es una persona que ha estado nominada varias veces para el premio Nobel porque fue uno de los que hizo la teoría de los funcionales de la densidad. O sea, eran tres monstruos que hicieron un laboratorio inmenso, ¿no? Bueno, no inmenso de tamaño, inmenso en poder, ¿no? Son tres tipos muy poderosos con mucha gente alrededor de ellos. Y entonces, pues son medio especiales, ¿no? Entonces primero le dijeron que no, que ni hablar. Entonces yo estaba buscando otros lados. Resulta que Emanuel ya me había conseguido a lo mejor irme a París 6 con las personas que hacían cosas de física biológica y demás, o París 5, que es de donde viene Michel Picard. Y en eso viene George Weiss, me conoce, estuvo aquí una semana y dice el doctor que le hizo una pregunta crucial, ¿no? Que llegó y se le acercó y le dijo, mira, yo te dije que no quería que me mandaras a tu alumno por una simple y sencilla razón, a mí no me gustan los alumnos que hay que estarles diciendo qué hacer. Y entonces García Colín le dijo, no, pues entonces te iba a mandar al ideal, que yo en el doctorado pues no le decía qué hacer y realmente pues él era, digo, yo me sentaba y trabajaba todo el día como tenía que trabajar, pues era mi profesión, ¿no? Y entonces, George Weiss, muy extraño, él es un judío súper ortodoxo, me dice que vayamos a cenar, pero con mi esposa, ¿no? Así como, mi esposa es viejito, ¿no? Digo, es un tipo que me quería conocer, ya fuimos a cenar, nos conoció a mí y a mi esposa, y me dijo, bueno, que me aceptaba como postdoc, pero que me advertía algo, que yo iba a tener que trabajar mucho en ese postdoc, ¿no? La razón es muy simple, porque son tan especiales. Uno, los estímulos en este lugar donde yo iba a trabajar, que es el Instituto Nacional de Salud, que en inglés es el National Institutes of Health, son 27 institutos. Está el del genoma humano, está donde hicieron todo el genoma, ¿no? Está el del cáncer, el hígado, hay uno de la niñez que es inmenso, es decir, es un instituto gigante, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen física y matemáticas aplicada a la biología, ¿no? Entonces hay mucha gente trabajando de muchas ramas, muy padre. Lo que él me advirtió es que todos ellos, el grupo que él tenía, solamente aceptaban un postdoc.
y entre todos lo coachaban. O sea, en lugar de que cada uno tuviera 7 como en todos lados, estos eran al revés, estos son medios especialones. Y entonces pues me advirtieron, pues vas a tener que trabajar para todos y hacer lo que todos te digamos y demás. A mí, digo, pues me fui, y a mí en lo personal me fue muy bien. Yo me llevaba muy bien con George Weiss, y resulta que después de 2 años de postdoc, uno con él y otro con Attila Szabo y con Bereskovsky, que es un ruso que trabaja con ellos, pues me quedé a trabajar ahí, ¿no? Me quedé a trabajar ahí, y a finales del 2003, en una plática que tuvieron Luis Mier y el doctor García con él, Luis Mier le dijo que quería que él estaba muy interesado, cuando era rector general, de que en el departamento de física gente empezara a hacer física biológica o cosas nuevas, ¿no? De sistemas complejos y demás. Y entonces el doctor Colin le dijo, oye, pues vamos a hablarle a Leonardo, que está por allá, a ver si quiere venir. Y bueno, me hablaron, obviamente al día siguiente yo estaba empacando mis cosas, ¿no? Y mi mujer más, ¿no? Porque yo estaba en un lugar que es un lugar, pues digo, increíble para trabajar, porque lo único que sobra es dinero. Y por ejemplo, lo que les iba a comentar es que si uno va a hacer física biológica en ese lugar, a uno le dan $1000 más al mes de postdoc, nada más para hacer física biológica. Ellos sí tienen un gran interés en hacer física biológica, ¿no? En México ya se está, realmente, en muchas universidades y muchos institutos esto también está sucediendo, ¿no? En esta universidad, en el departamento de física, pues prácticamente lo que se hace de física biológica, honestamente, se debe pues, al esfuerzo que ha hecho Roberto Laya, ¿no? Que está aquí presente, y algo que ha hecho Michel Picard un poco y de lo que he hecho yo un poco, ¿no? Pero el esfuerzo así grande es prácticamente de él y es muy poco. Entonces, desgraciadamente en este departamento no se ha apoyado mucho esto, yo no sé por qué, debería de explotar como en todos lados. En la Universidad de San Luis hay la carrera de física biológica, en el Instituto de Física uno va y muchísima gente lo está haciendo y están dando muchísimo dinero para que se haga, ¿no? Pero bueno, en fin, esperemos que realmente los sistemas complejos cada vez más permeen más en la física, ¿no? Y bueno, pues yo resulté que vine a hacer algo de física biológica. Yo por eso ya no trabajaba con el doctor, nuestros caminos pues se separan tanto, pero hacíamos libros. Y vean, el doctor, cuando yo vine con él, lo primero que le dije es que, ¿por qué no hacíamos una edición de unos libros que recopilaran lo que la gente hacía de física biológica en el país? Pues nos llevamos una sorpresa porque era muchísimo, hicimos 2 tomos y resulta pues que era muchísima gente, ¿no? La que hacía. Cuando nos dimos cuenta de esto, yo le propuse que hiciéramos un libro de introducción a la física biológica, para que toda la gente que quisiera estudiar física biológica, pues tuviera un libro de texto, ¿no? De hecho, uno de los capítulos, pues los escribieron Roberto Laya y Juan, ¿no? Y entonces, es una cajita con 3 libros, y estos libros los editamos el doctor García Colín, Michel Picard y el doctor Edgar Vázquez, ¿no? Edgar Vázquez es con esta persona que yo hice todos los trabajos de ADN, ¿no? Entonces estos 3 libros están, pues a mí me gustan mucho, están bastante agradables. Pueden leer en este libro desde morfogénesis hasta cosas de evolución, ¿no? Lascano escribió el capítulo de evolución, que Lascano es la persona que más sabe de esto en el país. De hecho, prácticamente, sin temor a equivocarme, cada capítulo que ustedes van a leer es del experto en el tema en el país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el doctor Olayo escribió la parte de biomateriales con Juan, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el doctor Edgar Vázquez, que está hasta allá atrás, escribió conmigo un artículo de difusiones. Marco Vinicio Vázquez, ¿qué dije, Edgar? Perdón, Marco Vinicio. Escribió un artículo de difusión, ¿no? En sistemas biológicos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues estos libros, pues estos libros son, pues así como que una parte importante para la gente que quiere hacer, ¿no? Y bueno, ya solamente para terminar, que aparte prácticamente es hora, les voy a dejar una película que me pirateé de YouTube. Es de la sociedad, no, ahorita les voy a decir, me la robé porque está en la parte de la Sociedad Mexicana de Física, y cuando decían los derechos, dice libre. Entonces pues me lo bajé, es culpa de ellos, ¿para qué poner eso? Entonces, pues aquí les dejo, ya nada más para el final de platicarles, pues pues lo hicieron, esta película la presentaron cuando se cumplieron los 50 años de mecánica estadística en México. Yo no estaba, bueno, es que yo sigo trabajando en este instituto, me había ido de sabático 1 año y medio, y bueno, yo no tuve la oportunidad de estar en este momento,
Y bueno, ahí les dejo unas fotos pues, del doctor, que solamente para terminar, que decirles que, pues además de haber sido, en mi opinión y para mí, un excelente profesor que me formó, ¿no? Y me formó igual que todos mis demás profesores en la UAM, lo que yo sí les puedo decir es que fueron tan buenos mis formadores, que el día que yo salí a buscar trabajo fuera del país, no tuve ningún problema para hacer lo que me pidieron que hiciera. Eso creo que es muy importante. Y bueno, pues buena parte de esa formación que tuve, pues se la debo a él. Y además, pues debo decir con mucho gusto que, aunque al final pues hacíamos puros libros y esas cosas que era así como un poco más relajado, de chacoteo y demás, que era bastante padre, ¿no? Pues que él fue una excelente persona, conmigo fue realmente un buen amigo. Y yo lo que creo ahora, pues es una pena que ahora, pues digo, las últimas generaciones ya no lo disfrutaron. Desgraciadamente no querían inscribirse con él porque creían que era un maestro duro. La realidad es que esa era su concha. Él era una persona muy sensible, era de hecho una persona al contrario, era medio blando, ¿no? Y era pues un excelente maestro y no reprobaba a nadie, eso era la peor parte, eso porque tenían miedo. O sea, más bien era medio, ponía cara de ogro y les decía a todos que si no hacían nada, veo, se lo reprobaba y nunca reprobaba a nadie, ¿no? Pero era un excelente expositor, era un excelente maestro y bueno, conmigo fue un excelente amigo, ¿no? Siempre tuvimos una relación importante y él tenía un ritual medio gracioso. Entraba al té y se subía por el primer piso y pasaba a mi cubículo y se sentaba y me decía, es que ya me cansé, y se ponía a platicar conmigo de cosas personales, tomaba aire y ya se subía hasta el tercer piso de su cubículo, ¿no? Entonces durante, pues, como no sé, como 8 años comíamos juntos y platicábamos en las mañanas un rato. Siempre me preguntaba de su familia, me contaba de sus nietos. Yo creo que una persona, aunque tenía esa concha, ¿no?, que parecía muy duro, pues era una concha porque era todo lo contrario. Era una persona pues, con un gran corazón y era una persona que era como muy, era muy sensible, ¿no? Entonces no le gustaba que lo lastimara. Pero siempre su imagen pues fue la de, pues era muy duro, ¿no? Pero no, era todo lo contrario. Y bueno, pues espero haberles por lo menos dado un panorama así, aunque sea muy grande, ¿no?, de lo que esta persona fue, a mí en lo personal cómo me formó. Y bueno, pues yo estaré toda mi vida agradecida porque pues, no solo me hizo hacer un doctorado, incluso me mandó fuera, me dio un proyecto de vida, ¿no?, por lo menos laboral. Les agradezco mucho. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que les platique más de algo? Una pregunta sobre esa parte de formación. Yo me ha tocado ver clases en las que es literalmente una receta, te piden que haga esto, haga aquello, y al menos yo me pierdo en esa parte de, o sea, ¿por qué? Y esa parte que comenta de hágalo usted mismo, con la traducción. Sí, así era. Digo, no sé si a todos nos pasa, pero yo la veo más enriquecedora cuando uno llega y dice, ok, ya lo hice así, y ahora sí de mensaje sobre lo que no vi, ¿no? Pero yo te voy a contar una anécdota muy interesante que yo tuve con él. Fíjate que, o sea, yo al final de los años, ya que nos volvimos cuates, pues yo siempre le decía que por qué conmigo había sido tan duro, ¿no? O sea, porque llegaban al cubículo hasta el 323 y estaban pues, por lo menos 3 o 4 alumnos igual que yo. Y entraba uno y le gritaba que hiciera no sé qué, y al otro, y a mí me decía, buenos días, ¿cómo estás? Y se iba. ¿No? Y él al final me dijo, bueno, pues es que para qué te decía algo si la única vez que te dejé leer algo, pues lo hiciste, tú llegaste y dijiste, pues esto se puede hacer de otra manera, ¿no? Es que tú estás diciendo, pues lo importante era nada más echarte a que hicieras las cosas, ¿no? Pero fíjate que antes de eso, cuando fue mi maestro, a mí la maestría me dio cuántica. Y yo me acuerdo que él empezó con la ecuación de Schrödinger. Y yo como casi no era, o sea, la verdad es que era molón, ¿no? Con los maestros, y no sé, les preguntaba lo que les quería preguntar. Entonces levanté la mano y dije, oiga doctor, ¿me puede explicar de dónde sale la ecuación de Schrödinger? Se me quedó viendo y me dice, seguramente me pregunta porque usted sabe la respuesta. Y nadie sabe de dónde sale, ¿no? Es como que de dónde sale, pues nada más es lo que sale la solución y ya, ¿no? Le dije, ¿qué cree? Que yo soy medio. Si no entiendo de dónde salen las cosas, no entiendo.
Y me dijo, ¿no entiende? Solo se va a dedicar usted, el resto del curso no va a ser los problemas que yo deje, porque ya sé que los va a hacer. Lo que va a hacer es ponerse a estudiar todas las justificaciones que hay sobre la ecuación de Schrödinger. Y a eso me dediqué todo el curso. No hice un solo problema en todo el curso. Claro que todos me voltean a ver, es como desgraciado. Y no hice exámenes con él. Me dediqué a estar leyendo una parte que el doctor estuvo trabajando sobre fundamentos de la mecánica cuántica. Él trabajó, ¿se apellida de la Peña? Sí. Con de la Peña, con Luis de la Peña, él trabajó un chorro de tiempo, trabajó como unos 4 o 5 años. Y entonces me puso a leer todo lo que había hecho con él y todo lo demás, y todo lo de Bohm. Y obviamente, te voy a decir la realidad, aprendí un millón de veces más que los que tomaron el curso. En lugar de soplarme el libro, me puse a soplar los artículos. Y eso a mí me hizo muy bien. Él, en lo personal, a mí me hizo muy bien. Y así era conmigo. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta ese tipo de cosas, léete los libros de Leonard Susskind que les digo. Están interesantísimos. Pero son así una cosa, bueno. O sea, te explica cómo sacó el cálculo Newton, cómo lo hizo, qué aportaciones hizo puntualmente, la necesidad de Laplace de que ya no le servía lo otro, lo de Hamilton. Está muy bien hilado, muy bien explicado, ¿no? Y a mí, por ejemplo, el doctor me dejó el gusto por leer. Siempre que, bueno, aquí los que lo conocieron, uno le hacía una pregunta a la biblioteca, a mí no me pregunta, siempre los mandaba a la biblioteca, ¿no? Entonces, pero así era, a mí me trató todo así en mecánica cuántica y aprendí mucho. Entonces, ¿no? Así fue conmigo. ¿Alguien más tiene una pregunta, un comentario? ¿Quieren hacer? ¿No? Bueno, le damos las gracias al doctor. Gracias. También los esperamos el día de mañana con la plática, sigue la semana de la física, termina el viernes. A las 12 mañana les esperamos que escuchen la plática del doctor Manuel Fernández Guasti. A las 4 de la tarde también está la plática. Y está el torneo de ajedrez y el círculo de lectura. Y a las 5:30 está una película en el auditorio 1 en el edificio Z. Ahí los esperamos todos y gracias por participar.